Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive. ¿Qué onda, fanaticada? Muy buenas noches, ¿cómo están? O muy buenas tardes, depende de la hora que nos estén escuchando. Pues bienvenidos, ya saben, ya empezó esto, así que súbanle todo el volumen porque ya saben que yo hablo querido. Y pues estamos transmitiendo este miércoles 3 de julio del 2024 por el 106.1 de FM y por el Facebook de Violeta Radio. Recuerden que también pueden escucharnos a través de www.violetaradio.org y también pueden descargar la aplicación de Radios México y ahí buscan Violeta Radio y ya saben dónde están los audífonos morados, ahí le pican y pueden escucharnos. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí otra vez en este ya no tan nuevo horario de la noche. Y recuerden la repetición la próxima semana solamente por radio por el 106.1 de FM de 2 a 3 de la tarde y el video se queda aquí en Violeta Radio. Y pues bueno, me encanta tenerlos aquí otra vez. Hoy tenemos un programa que nos va a sacar como que de muchas dudas que todos decimos así como que entendemos, no entendemos de qué se trata. Y pues hoy vamos a hablar de la reforma judicial. Jueces elegidos por voto popular o por carrera judicial. Según tengo entendido, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere implementar esta reforma al Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial plantea quitar pensiones, modificar sueldos y elegirlos por voto popular y otras medidas que buscan se apliquen a partir del 1 de septiembre del 2025. Y pues bueno, yo como soy una simple mortal y como la mayoría del país, pues a lo mejor no entiendo bien cómo va esto, con qué se come y qué onda. Y creo que es algo muy importante. Y pues para que entendamos bien y sepamos más de qué se trata todo esto y qué significa, pues tenemos a dos invitados. Ellos son Jesús Antonio Rentería Ceballos, abogado por la Universidad de Guadalajara, especialista en Derecho Administrativo por la Escuela Federal de Formación Judicial y maestro en Derecho por la Universidad del Valle de México, con 34 años de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, de los cuales 21 como miembro de la carrera judicial en los cargos de secretario de Juzgado de Distrito, de secretario de Tribunal de Circuito y con experiencia como docente en la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Acapulco. Y también le vamos a dar la bienvenida, ya la habíamos tenido aquí, pero pues otra vez tenemos el privilegio de tenerla. Él es Marco Antonio Correa Morales, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en Derecho Penal por la UNAM, maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista y maestro en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho, diplomado en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edición 2022. Actualmente es secretario proyeccionista del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito con sede en Zapopan, Jalisco. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y enfocarnos un poquito y explicarnos de qué trata todo esto. Bienvenidos. Gracias, Tania. Gracias, Tania. Y pues bueno, para empezar a entender esto, vamos a empezar por el principio. Explíquenos qué es el Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial es uno de los tres poderes en los cuales se divide el ejercicio de la soberanía del Estado. Se divide en el Poder Ejecutivo, que está conformado por el Presidente de la República, en el Poder Legislativo, que está conformado por dos cámaras, una que es la Cámara de Diputados, que representan a la población, y la Cámara de Senadores, que ellos son los representantes de los estados, y el Poder Judicial de la Federación, que está conformado por jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte, encargado de
pues de interpretar y aplicar las leyes que el Poder Legislativo y en conjunto con el Poder Ejecutivo pues expiden. Ok. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, el Poder Judicial de la Federación, quisiera hacer la distinción que tenemos poderes judiciales locales en cada una de las entidades federativas y en la Ciudad de México. Cada uno tiene su Tribunal Superior de Justicia, incluso algunas veces con una denominación un poco distinta, pero en esencia es lo mismo. Y tenemos al Poder Judicial de la Federación como un ente que resuelve asuntos en los cuales están inmiscuidos pues, la Federación propiamente, los estados, los municipios. El Poder Judicial de la Federación se encarga de resolver los asuntos en una instancia terminal. Digamos que a nivel local, por ejemplo, tú estás en la Ciudad de México o en el estado que se encuentra en cualquiera de tus radioescuchas, existe un Tribunal Superior de Justicia que se conforma por jueces y también por salas. En este caso, los jueces de primera instancia pues conocen de los asuntos que van y se les presentan, por ejemplo, en diversas materias. En materia penal conocen por decir algún ejemplo de robos, de delitos del fuero común. Existen también jueces en materia civil, en algunos casos especializados en materia familiar, que conocen cada uno pues propiamente de estas ramas del derecho, por ejemplo, de divorcios, de cuestiones de arrendamientos, hipotecas, cuestiones mercantiles y demás. Ellos son, digamos, el primer contacto de la justicia en el ámbito local. Se resuelven los juicios en la primera instancia. Y una vez que se dicta sentencia, pues pueden los ciudadanos o gobernados acudir a la segunda instancia, que es también pertenece a ese Tribunal Superior de Justicia de cada uno de los estados. Y concluidas esas instancias, pueden acudir al Poder Judicial de la Federación a través de el juicio de amparo, que es el juicio por excelencia, el mayor medio de defensa que utilizan los gobernados para defenderse de actos de las autoridades. En este caso, el Poder Judicial de la Federación, a través de los jueces y magistrados, conocerá de esos actos de autoridades y no propiamente de los delitos o de las cuestiones de arrendamiento inmobiliario o de los divorcios, sino que conoce ya de estos asuntos revisando el actuar de la autoridad que resolvió los mismos. Es decir, se trata de una instancia que revisa si hubo alguna violación al procedimiento. En este caso se llama, en este medio de defensa, se le conoce también como juicio de derechos fundamentales, porque lo que se busca proteger son los derechos de las personas. En este caso, te comentaba, ya se va a revisar el actuar de la autoridad y no propiamente a los ciudadanos, lo que hizo cada uno de los ciudadanos, sino se va a ver si con ese actuar la autoridad violó algún derecho y en su caso se dictará una sentencia que la obligue a reparar esa violación. Existen jueces de distrito en materia administrativa, en materia civil, prácticamente en todas las materias. Algunas, por ejemplo, la civil, pues contempla el familiar, un mercantil, pues bueno, a través de estos juicios de amparo se revisan esas actuaciones. Sí, tan. ¿Por qué? Puede entrar en polémica, pero ¿por qué Muy ganan bien.
¿Por qué ganan tanto como se queja el presidente y otros? ¿Por qué un juez, un magistrado ganan tanto y se están quejando de eso? Muy bien, esa es una pregunta muy interesante y sí muy polémica. Eh, Tenemos que ver, en este caso, el artículo 127 de la Constitución establece, da el parámetro de las remuneraciones de los servidores públicos. E incluso se expidió una ley que se denomina así, Ley de Remuneraciones. Sin embargo, esta ley, esto ocurrió en 2018, 2019, que se expidió esta ley, pero la misma fue analizada, como te comentaba, a través de ese juicio de amparo y se advirtió que esta ley contenía vicios porque si bien se establece como tope el salario del presidente, es decir, ninguna autoridad puede ganar más que o percibir una remuneración, porque así es la denominación correcta, remuneración, no puede ser mayor a la que percibe el presidente. Sin embargo, se advirtió que en esta ley, que es reglamentaria del artículo 127 constitucional, existían vicios porque no se establecían parámetros de cuánto es lo que en realidad percibe el presidente y cuánto es lo que en realidad debe percibir un servidor público, de cualquier índole. Por ejemplo, se cuestionaba mucho el Instituto Nacional Electoral también en cuanto a las remuneraciones, se decía que eran mayores a las del presidente. Lo mismo se dice actualmente de los ministros, jueces y magistrados. Sin embargo, tocando el tema específico del Poder Judicial, existen criterios que establecen que este poder es independiente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Esa independencia a la que me refiero, o una de las garantías que otorgan esa independencia, es que las remuneraciones de los servidores públicos, en específico jueces, magistrados, ministros, no pueden ser reducidas durante el ejercicio de su encargo. Es decir, si un ministro eh, ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2010 y en esa época el presidente en turno ganaba, por decir algo, 300,000 pesos, ese era el tope salarial. En ese entonces no se había expedido esta ley que te comento. Sí. En 2019, cuando llega el presidente actual, él decide cuál va a ser el monto de su salario, con independencia de que ese monto ya tenía un monto superior aprobado en el presupuesto de egresos. Ujú. Entonces, si, él impone un tope de 108,000 pesos. Ya existían funcionarios que tenían un salario mayor y que por lo tanto se encontraban bajo la protección, digamos, en el caso del Poder Judicial, de esta garantía de la independencia que pues les permitía que su salario no fuera reducido. Ese es el caso de muchos juzgadores en la actualidad. Su salario no se puede ver reducido por ningún tipo de presión, ni presiones políticas, presiones pues económicas en este caso, porque ello no solo es una garantía para los juzgadores, sino para el tipo de asuntos que se resuelven. Estamos hablando que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues llegan los asuntos o los juicios más relevantes del país, incluso algunos pues que tienen repercusiones en miles de trabajadores o relevancia que pudiera ser muy, muy trascendental para el país. Entonces, esa garantía que te comento de independencia y en este caso de las remuneraciones,
o de no poder reducir estas en el ejercicio del encargo, es también una garantía para las partes de los juicios de que no se van a ver sometidos a ningún tipo de presión los jueces y magistrados y los ministros. Entonces, sí es discutible o atacable o mal visto quizás socialmente que puedan percibir remuneraciones elevadas, pero existe una situación muy importante que no se ha resuelto actualmente y que es en realidad cuál es la remuneración del presidente, cuál es su remuneración, porque te comentaba que el artículo 127 establece cuáles son las remuneraciones y entre ellas, pues disponen que es el salario que se recibe, además se conforma del salario, se conforma de bonos, se conforma de si te dan cualquier tipo de prestación en especie, por ejemplo, gasolina, vehículo, habitación, por ejemplo, Palacio Nacional, ¿cuánto equivale el otorgar ese tipo de habitación, ropa, zapatos, alimentos, cualquier tipo de prestación que se perciba suma al monto del salario, no solo lo que aparece propiamente como una cantidad en el presupuesto, porque hay Hasta vacaciones. exactamente. Mm. Entonces, actualmente no se sabe, no se tiene la certeza de cuánto es lo que percibe en realidad el presidente. Por eso es que esta ley que te comentaba de remuneraciones que fue declarada inconstitucional, eh, a la fecha no cuenta con esos datos. Entonces no se ha podido aplicar a cabalidad porque un monto es el que se refleja en el presupuesto de egresos que autorizó la Cámara de Diputados y otra es la realidad cuando ves qué tipo de prestaciones gozan los altos funcionarios. Ok. Además, perdón No, tú sigue. un último punto, los jueces, magistrados y ministros tienen una limitante que no tiene ninguno de los otros dos poderes. Es decir, ellos tienen impedimentos para realizar cualquier otra actividad remunerada que no sea la función jurisdiccional. Es decir, y yo considero que esto justifica que si se están dedicando de tiempo completo a la función jurisdiccional y no pueden tener ningún otro o percibir ningún otro tipo de ingreso, pues atendiendo a la relevancia de sus funciones, creo que deben tener o percibir pues una cantidad adecuada a la responsabilidad que tienen y para llevar una vida digna. O sea que ni siquiera podrían vender taquitos ni abón ni absolutamente nada que no, que Nada, sea percibir un salario externo así de. es. Ninguna Y creo que actividad. también sabía que creo que después de que dejan el cargo hay 2 años, creo, ¿no? Que no les pagan. Sí, Más bien tienen que no pueden esa trabajar en otra prohibición. cosa. Así es, esa prohibición se extiende incluso 2 años después de que concluyeron en el ejercicio de su encargo. ¿Ok? O sea que si termino de trabajar 2 años después, no pueden trabajar en ninguna otra cosa, entonces por eso es también tan alta el salario, ¿no? Sí, en este caso, ellos no, ya en cuestión de retiro, no podrían ser abogados, patronos o representantes en cualquier proceso ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Es decir, no podrían litigar o ejercer como abogados, digamos, que pues es a lo que si te has dedicado realmente toda tu vida a eso, pues lo más lógico es que si concluyes el ejercicio del encargo, pues probablemente continuarás trabajando en algo relacionado con ello, ¿no? Entonces ese impedimento pues se extiende 2 años después de que concluyeron el encargo. ¿Ok? Y ahí viene, va relacionado a mi siguiente pregunta. ¿Qué estudios deben de tener para llegar a ser magistrados y jueces?
A ver, Jesús, tú que estás muy calladito. Gracias, que tuve un problema con el calentamiento del celular. Para ser juez y magistrado en cuanto a preparación académica, basta que sean licenciados en Derecho titulados, pero obviamente ese es un requisito para acceder, es un requisito de idoneidad para el cargo, pero no para la permanencia en el puesto, ya que para que esto ocurra, para que la persona que es idónea para ser juez o magistrado pueda permanecer, requiere la preparación constante, en este caso que proporciona la Escuela Federal de Formación Judicial, para mantenerlos actualizados y satisfacer pues el requisito. En este caso sería un requisito de legitimación social para que independientemente, esto lo voy introduciendo de una vez, independientemente de la forma en la que hayan sido nombrados, esa preparación constante, esa actualización constante, les brinde legitimación ante la sociedad como personas capaces de seguir desempeñando el cargo con condiciones de excelencia para el cual fueron designados. Entonces, esa sería la respuesta. Pero tengo entendido que también no cualquiera llega a ser ni juez ni magistrado. Según yo, deben de tener Algo está 20.000 estudios y preparaciones para llegar a ser, Claro, no solo conservarlo. Como, ¿de qué estamos hablando? no, ¿Qué tantos de, estudios? de- ¿Qué no, tantos exámenes o de, pruebas? de hecho, esa condición de ser licenciado en Derecho o abogado solo es un requisito previo para poder aspirar a ser juez o magistrado, pero solo es un requisito, hay otros. Se necesita entrar, participar, mejor dicho, en concursos, en concursos de oposición para enfrentarse a otras personas que también sean abogadas o licenciadas en Derecho, para ver cuál de todos ellos, de entre las plazas que estén disponibles, cuál de todos ellos es mejor que los restantes. Eso implica hacer una serie de exámenes, una serie de etapas en un procedimiento que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura Federal. También vamos a hablar de él despuesito. Concursos donde solo los mejores quedan, solo los más idóneos, solo los que además de ser abogados también hayan demostrado tener conocimientos pues de vanguardia en relación con el cargo al que están aspirando. Requieren haber sido entrevistados y enfrentados por un jurado sobre lo que saben y haber resuelto problemas, digamos, poco comunes que puedan reflejar en el aspirante la idoneidad para ocupar el cargo. Entonces, no solo es el estudio, el estudio es uno de los requisitos, el título, pues, de abogado, es uno de los requisitos para aspirar a ese cargo, ya sea juez o magistrado. Sí, bueno, según sé que es bastante difícil y no es como que cualquier examen. Ayer estaba platicando con Marco y de hecho me comentaba que punto como de cuántas personas, supongamos un ejemplo como de 2.000 personas, se quedan cuántas, 20, 200. Menos, puede ser menos. O sea, el promedio desde mi experiencia es que en un concurso de 1,500 personas queden por lo mucho 20 al final del camino, 20 personas después de pues exámenes agotadores y una preparación muy exhaustiva por parte de los candidatos. Ok, o sea, no es nada Y bueno, fácil si me también, ¿no? Como que permites, llegar a hacerlo. Sí, no, no, dime. no, no, no. Precisamente en relación con esto de la preparación, te comento que algo que distingue a los poderes judiciales y en este caso particular al federal es que la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial se lleva a cabo bajo un proceso de seleccionar a los mejores, a los más idóneos,
a los perfiles que tengan una preparación intensa, de manera que, de manera que en esa elección la opinión popular que se tenga de los candidatos a juez o magistrado es irrelevante. Lo que sí es relevante es la preparación que esas personas demuestran tener ante, en este caso, el Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los concursos que se organizan para ver cuál de todos o cuáles de todos pueden ser seleccionados como los mejores y ser después nombrados como jueces o magistrados. Ok. ¿Cuántos jueces y magistrados existen? Mira, según una estadística reciente del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal del INEGI del año 2023, hay 932 órganos jurisdiccionales, excluyendo de ellos a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral del Poder Judicial. Esos 932 órganos jurisdiccionales se encuentran repartidos en 77 ciudades o municipios dentro de nuestro país. Esto al 10 de junio de 2024, esa información es todavía más reciente. De esos 932 órganos, hay 1,580 jueces, juezas, jueces, magistradas y magistrados. Además, hay 54,387 personas servidoras públicas de órganos administrativos, o sea, no solo juzgados ni tribunales, sino también órganos administrativos y juzgados o tribunales en sentido lato. Entonces, bueno, estamos viendo el tamaño de lo que es el Poder Judicial y de la importancia, en este caso, de la selección que debe hacerse, de los factores de que deben ser tomados en cuenta para que una persona que aspira al cargo pueda llegar a ocuparlo y a desempeñarlo en condiciones de excelencia, etcétera, ¿no? Y bueno, ya que dimos como que este pequeño enfoque para estar un poquito más centrado. Marco, ¿de qué trata esta reforma que tanto se escucha comentar? Muy bien. Sí, Tani. Mira, en esta reforma se propone esencialmente que esta forma de elegir a los jueces, magistrados y ministros sea modificada, y ya no propiamente a través de estas evaluaciones o estos concursos de oposición que son lo que mencionaba Jesús, sino a través de la votación popular. Es decir, prácticamente como son elegidos los otros dos poderes de la Unión, el Ejecutivo pues bueno, el Legislativo. Esa es la propuesta. Se pretende darle cierta legitimidad al Poder Judicial de la Federación. Ese es uno de los argumentos, el cual pues realmente es falaz porque no, como te comentaba hace un rato, el poder que se encarga de la aplicación o ejecución de las leyes aprobadas por el Legislativo y el Ejecutivo es el Poder Judicial. Entonces, la legitimación de los otros dos poderes sí emana del pueblo, de la votación popular. Sin embargo, en el caso de este poder, es un poder más técnico, un poder encargado te comentaba, de aplicar la ley, de interpretarla, de resolver los conflictos incluso entre poderes, entre estados, porque hay conflictos entre estados, entre municipios, entre alcaldías de la Ciudad de México puede ocurrir, entre alcaldías y entre un municipio de un estado colindante, pues requieren conocimientos técnicos muy especializados. Entonces, ese puede ser uno de los factores o desventajas que tenga esta propuesta. Se pretende realmente, pues, transformar este poder judicial que tiene incluso una escuela judicial en la cual se imparten cursos constantemente todo el año,
se imparten a los servidores públicos, a los juzgadores, a los magistrados, a los secretarios, oficiales, actuarios, a todo el personal, porque todo el personal forma parte del eslabón de la carrera judicial y todo o cada parte de ese personal eh, tiene la finalidad o cumple un propósito para llegar a dictar una sentencia, por decir algo. Ujú. Todas las labores son muy importantes. Entonces, esta reforma pretende en realidad, si bien pretende transformar de entrada la forma de elegir a los ministros y ministras de la Suprema Corte, también pretende hacerlo con los jueces y magistrados. Entonces, es muy, muy relevante esta situación, porque pues se pretende que si bien van a continuar con la necesidad de cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, el ser licenciado en Derecho, pues las propuestas que harán en su caso el Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Diputados, incluso el Poder Judicial también podrá hacer una propuesta, de tal manera que sean 10 candidatos por cada uno de los tres poderes. Ello no garantiza que se vayan a estar las personas pues mejor capacitadas. Y cabe mencionar que esta reforma es aplicable para el Poder Judicial de la Federación, pero además para los poderes judiciales locales, es decir, Mm. jueces y magistrados de todo el país, en realidad, serán electos de manera popular. Eh, es, desde mi punto de vista, es delicado porque, como te comentaba, cuando llegas a un juicio de amparo en el cual estás juzgando a una autoridad, si vas por decir un ejemplo, se va a juzgar y ha ocurrido que un alcalde de la Ciudad de México no acató un laudo en el cual se le condenó a reinstalar a un trabajador, pues evidentemente la propia ley de amparo establece como sanción pues la remoción de esa persona del cargo que está ocupando. Incluso que puede incurrir en un delito ante esa omisión de no acatar una sentencia. Sin embargo, cuando pones a un juez o se designa a un juez o un magistrado mediante el voto popular que fue propuesto por uno de los dos poderes que son electos de esa manera, eh, seguramente o se corre el riesgo de que ese juez o magistrado pues ya se deba a cumplir con compromisos o ciertos intereses de esos partidos, lo cual impedirá que al momento en que él tenga que ejecutar esa resolución y quizá se tenga que remover a ese funcionario que no ha acatado la sentencia, no lo hagan. Entonces, es un riesgo que puede llevar a impunidad. Sí, Impunidad me refiero al incumplimiento de sentencias. se Y perdería la imparcialidad. exactamente, se perdería la imparcialidad y eso es en detrimento precisamente de los propios ciudadanos, porque te comentaba, ¿qué garantía vas a tener como ciudadano de que el juez que fue electo popularmente o el magistrado va a hacer cumplir esa determinación o los ministros, que son quienes han destituido a alcaldes en la Ciudad de México lo hicieron, en Puebla lo hicieron? Eh, Incluso alguno de esos alcaldes, pues actualmente ya es senador por el partido dominante en el gobierno. Entonces, indudablemente un juez que sea electo de esa manera no podrá proceder con esa imparcialidad, esa independencia que se requiere. Sí, ni va a Sí, tener los conocimientos ni el criterio que lo tendría una persona que está
tan preparada como, digamos, lo están actualmente con tantos estudios y tantos exámenes y tantas pruebas que tienen que hacer para llegar a ser y tener el cargo que tienen, ¿no? Así es. Estaba Me escuchando el gustaría otro abundar día en un algo. podcast. Sí, dime. Ah, no, perdón. Acá, adelante, ¿Puedo, continúa. puedo intervenir? Sí, claro. Sí, digamos, enlazando a lo que dice Marco, eh, en la iniciativa de reforma que presentó el señor presidente en relación con la reforma al Poder Judicial, se cita, digamos, como una causa subyacente a esa iniciativa el hecho de que el Poder Judicial resuelva asuntos específicamente de amparo contra normas generales, decretando su invalidez con efectos generales, es decir, con efectos que beneficien a todos los que en el presente y en el futuro se ubiquen en el supuesto que originalmente solo habría beneficiado al que promovió el amparo, al que promovió los que promovían la acción de inconstitucionalidad. Se alega como causa subyacente que esa decisión de un juez iría contra la voluntad mayoritaria del pueblo, es decir, iría contra la voluntad mayoritaria representada por diputados y senadores del Congreso de la Unión, que sí son en el papel representantes elegidos democráticamente. Y digo en el papel, o mejor dicho, parcialmente, porque no todos los diputados y no todos los senadores son elegidos bajo el principio de mayoría relativa. Ahí no recuerdo el número, si son 300 los que son elegidos bajo el principio de representación proporcional, pero no son elegidos, son designados y no son electos de manera directa. Ni esos diputados, ni esos senadores, y tampoco en el Poder Ejecutivo, fuera de lo que es el presidente de la República, los secretarios de Estado, ni los titulares de los órganos desconcentrados, ni descentralizados, son elegidos por la población. Solo el presidente lo es, y él ya goza de la discrecionalidad para designar a los que lo van a rodear, por decirlo de alguna forma. Entonces, pero ¿por qué no puede un juez, y menos un juez de distrito, ni un magistrado de circuito, por qué no puede ser designado por voto popular? Bueno, porque resulta que la jurisdicción constitucional de un juez de distrito y de un magistrado de circuito le permite conceder amparo a personas individuales o a colectivos, por ejemplo, de personas en situación de vulnerabilidad, como son personas discapacitadas, como son personas que pertenecen a la comunidad LGTB, etcétera. Le permite esa competencia, esa atribución le permite resolver incluso contra mayorías, por eso le llaman poder contramayoritario, porque le permite al juez, el ejercicio de sus facultades constitucionales, le permite al juez conceder amparos protegiendo derechos fundamentales, y esa es una decisión que va contra el poder público, incluso contra autoridades que habrían sido elegidas democráticamente. Pero no se trata de que el Poder Judicial, a través de sus jueces, estén ignorando la voluntad popular. No la están ignorando, porque esa voluntad popular tiene como límite principios y reglas que están establecidas en la Constitución, y tienen como razón de ser el acotamiento de las facultades, de los poderes, de gobernadores, de presidente de la República, diputados, etcétera. Todo en función de un equilibrio que tiene que haber entre los poderes de los que puede hacer ejercicio, práctica, el poder público, un equilibrio entre eso y el respeto que tiene que haber hacia las personas en sus derechos fundamentales. Eso es lo que no se dice en la iniciativa, y creo que por lo menos hay que reflexionar
en torno a ello para ver si realmente las razones que se dan en la iniciativa son válidas o no. Entonces eso lo dejaría yo para la reflexión de quienes nos estén escuchando, ¿no? Sí, yo lo estaba escuchando un podcast el otro día que estaba igual una licenciada, no creo si era en lo familiar, que dice que ni siquiera ella, siendo licenciada, sabría por quién votar. ¿Por qué? Porque no tiene los conocimientos como para saber por quién votar. Y si ella, siendo licenciada, imagínense nosotros que somos simples mortales, que no tenemos ni la menor idea de quiénes son, ni cuál es su trayectoria, ni cuál es su carrera, ni preparación, pues ¿qué vamos a hacer? Votar de Tin Marín de Dopingüe, ¿no? Y vamos a votar por quién, por sería igual, digamos, para mi criterio sería igual como que politizarlo y que sea otra vez así como que alguien que se quiere postular, que esté un juez haciendo campaña para hacer en vez de que esté haciendo sus funciones, en vez de que esté resolviendo casos, que esté haciendo campaña para que voten por él, pues no se me hace tampoco lógico que abandonen su trabajo y las cosas que son realmente importantes para hacer campaña, para que nosotros votemos por alguien que la verdad es que no tenemos ni el conocimiento, ni el poder, ni creo que como la moral para votar por Mm. alguien en algo tan delicado. Creo Pero que mira, Tania, eso sí, sería en nomás para terminar la idea, este, un juez en campaña, un aspirante a juez o un aspirante a magistrado en campaña, ¿qué te puede ofrecer que le puedas dar? Porque es decir, sus funciones tienen que ver con la administración de justicia, darle la razón a alguien y no dársela al contrario. Un juez que te puede prometer como para que pueda convencerte de que votes por él, no te puede prometer nada. Lo que te va a prometer es que va a hacer su trabajo de manera correcta, pero no es como un aspirante a gobernador, a diputado, a presidente de la República, que te promete las perlas de la Virgen y ya se verá si te las concede o no, pero te las promete y genera la expectativa de que te lo puede conceder, te lo puede dar. Un aspirante a juez no puede prometer nada. De hecho, en la experiencia internacional que se cita en la iniciativa de reforma, especialmente la latinoamericana, en el caso Bolivia, no se dice que ha sido un fracaso tanto en 2011 como en 2017, cuando se han elegido jueces constitucionales. La votación por voto directo, sufragio universal, que se ha llevado a cabo en ese país en ambos años, ha sido un fracaso porque allá es obligatorio ir a votar. Allá no es un derecho obligación como aquí, donde no hay consecuencias si no vas a votar. Ya tienes que ir a votar. Lo que ha hecho la gente es que el 75 o 70% va y cancela la boleta. ¿Por qué? Porque no le interesa votar por alguien que pretende tener un cargo de juez que no le va a representar ningún beneficio concreto o directo, ¿no? O sea, esa experiencia internacional ha sido, aunque se cita en la reforma, pues ha sido, no es relevante como para generar convencimiento, en este caso, en los diputados ante quienes en septiembre, en el periodo de sesión ordinario, se va a discutir esta iniciativa de reforma. No es relevante para tomar una decisión. Esa experiencia internacional, en este caso, y para lo que se pretende, pues no sirve. y hablando de elecciones, Marco, ¿cuánto nos costaría a nosotros, porque va a salir de nuestro bolsillo, Sí, cuánto nos costaría unas elecciones para escogerlos? sí, Aparte mira, de, nada más permíteme un segundito claro, comentar algo para complementar lo que dijo Jesús. Precisamente Bolivia no puede ser un referente internacional porque es prácticamente el único país en el cual se llevan a cabo elecciones para elegir a los jueces federales.
y a a los integrantes del equivalente a la Corte Suprema, ¿no? Que es la que tenemos aquí. Y no puede ser, amén de que es el único país, tenemos que ver cuál es la experiencia de Bolivia, su experiencia social. Es un país que va saliendo de una dictadura, es un país que la semana pasada tuvo un intento de golpe de Estado. Entonces, eso te denota la inestabilidad social que tienen, pues que tiene ese país que se está tomando como referente, y parte de la estabilidad que necesita un Estado, pues se debe a los poderes judiciales, tanto locales como federales, porque estos son los que van a aplicar la ley y a través de ello, pues van a lograr la paz. Es decir, que las personas no intenten ejercer la autotutela, ¿no? Eso es por un lado. Y bueno, como mencionabas, el senador Monreal comentó el día de ayer, si no me equivoco, que la elección tendría un costo de aproximadamente 3.500 millones de pesos. Eso sería el año entrante, en 2025, pero debemos tomar en cuenta que las elecciones federales de este año tuvieron un costo de 23.757.453.000 pesos. Entonces es una cantidad impresionante estar sometiendo a votación, digamos, prácticamente todos los cargos públicos. Yo creo que ese dinero, pues bien, se puede utilizar para crear más órganos jurisdiccionales, para capacitar mayor personal, porque también hoy se publicó una encuesta precisamente en la cual se dice que en México, en comparación con otros países, hay solo 2 jueces por cada 100.000 habitantes. 2 jueces por cada 100.000 habitantes. Mientras que en otros países más desarrollados, pues existen por lo menos 17. Entonces, esto te muestra que si bien se puede reprochar que no tenemos una justicia, una impartición de justicia pronta y expedita como debe ser, pues ello se debe también a la falta de inversión, porque el presupuesto que tiene el Poder Judicial Federal no llega ni al 1% del presupuesto de egresos anual. Entonces, esto es gravísimo. Y bueno, y entonces estamos pensando en cambiar el sistema actual por uno de elección popular para invertir mayores ingresos y no incrementar, porque no se dice algo al respecto en la propuesta de la reforma sobre el aumento de los órganos jurisdiccionales o el incremento de la cantidad de jueces y magistrados. Marco, ¿por qué? Ahora, ayúdame a entender. ¿Por qué si el presidente ya va de salida, por qué está aferrado en hacer esto? ¿Cuál es su interés? ¿Qué gana él? Eh, Híjole, en realidad, esta es mi opinión personal. Yo Sí, claro, considero no, que nunca vamos a saber si al 100, pero sí, ¿cuál sería tu opinión? y yo considero que esta reforma en el fondo tiene eh, más que, bueno, incluso no solo la intención, sino lo que va de prosperar, eh, lo que propiciaría sería el control de todos los jueces locales, federales, en manos de un partido o de los políticos, lo cual es realmente muy peligroso porque se estaría desnaturalizando al Poder Judicial y prácticamente estaría desapareciendo para convertirse en los jueces, pues se estarían convirtiendo prácticamente en títeres pues de los partidos políticos. O sea, perdería totalmente, La autonomía desvirtuaría lo y que, su la independencia. Sí, autonomía y a lo que se dedica. totalmente. Como te mencionaba, el
¿cómo se llama? Pues se puede decir el símbolo del Poder Judicial, ¿cuál es? Sí, Tiene la diosa de ventadas la los ojos justicia. y tiene la balanza. ¿Por qué? Porque debe ser justa, porque debe de ser imparcial, porque debe de ser ciega y no estar atado a un partido político, a personas que no tenemos ni la menor idea de por quién votan y, o sea, creo que ni siquiera se debería ni de gastar ni un peso en esto y se gastarían millones que serían tirados a la basura para que, en mi opinión, el país se viniera abajo. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si esta reforma se llegara a aprobar? Ahorita cada quien me da su punto de vista. Sí. Jesús, ¿Empiezo? Ok. Bueno, si se llega a aprobar, lo que va a ocurrir, lo que se va a concretar primero es el periodo de elecciones extraordinario que se tiene previsto para 2025 y donde se piensa reemplazar a todos los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación por los perfiles que se están proponiendo en la iniciativa de reforma. O sea, perfiles que hayan sido designados o propuestos por los tres poderes. Y hablo de los tres poderes en el caso del judicial por los integrantes que existan en ese momento de la Suprema Corte, no estoy hablando de jueces y magistrados, estoy hablando de los que sean en ese momento ministros de la Suprema Corte. Entonces, esos perfiles van a ser los que propongan los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para que integren las planillas que se van a someter a votación de la población. Eso quiere decir que un filtro va a llegar a la gente el abanico, por decirlo así, de posibilidades que van a poder votar a efecto de elegir al juez y magistrado que deba sustituir a los salientes. Entonces, ese ejercicio pretendidamente democrático es el que ocurriría a consecuencia de la reforma, de la aprobación de la reforma y del ejercicio, en este caso, de la elección extraordinaria que se llevaría a cabo en el 2025, en lo inmediato. Marco, Sí, Tani, híjole, sinceramente no quisiera imaginármelo. Parte es lo que te he comentado. No concibo un poder judicial politizado, sinceramente. Eh, sí. Eh, Creo que además de lo que ya hemos comentado y algo que tampoco se aborda en la reforma, en la propuesta de reforma, y que también se debe considerar es que estos más de 1.600 jueces y magistrados, pues probablemente tengan que ser indemnizados porque los están privando del cargo, que los estarían privando del cargo que ellos ocupan y al cual tenían derecho muchos de ellos ya a la inamovilidad, precisamente por haber sido ratificados o haber cumplido los requisitos de tiempo ocupando su cargo y el buen desempeño. Entonces, al cesarlos de esta manera, a través de una reforma, y ya ha ocurrido a nivel internacional, pues ellos estarán en todo el derecho de reclamar una indemnización, como cualquier trabajador que es despedido injustificadamente. Entonces, hay antecedentes donde, por ejemplo, en Ecuador fueron cesados 27 jueces y de puros daños materiales y salarios caídos se les pagaron $60,000 a cada uno. Entonces, si estás hablando que aquí fueron 27 jueces y nosotros tenemos más de 1.600, pues no quiero ver el tamaño de la indemnización que se tendrá que pagar. Y todo eso pues será a cargo del erario público. aparte, según tengo entendido, la indemnización tendría que ser por los años que les quedarían de lo que hubieran trabajado, ¿no? ¿Sí? Sí,
Sí, porque Porque no creo serían que me habías reinstalados. mencionado, ajá, me habías mencionado que creo que a los 75 años es como su jubilación obligatoria. Entonces, digamos que un juez o magistrado que tiene 30 años, tendrían que reponerle, a indemnizarlo por 35 años. Así es. Los que le restaban para hacer, para cumplir la edad límite para él alcanzar el retiro forzoso, digamos. Hablando de una sola persona. Hablando de una sola. Ahora, Entonces, ¿cuántos llegarían a ser si llegara a es, pasar esto? sí, Si me en permites mayor o menor medida. una Perdón, reflexión, Jesús. Tania, final, ¿puedo? Claro, adelante. Porque habrá que preguntarnos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad como sociedad. Si realmente lo que queremos es que un juicio donde nosotros seamos parte sea conocido y resuelto por un juez que al final del día le tiene que dar gusto a quien lo designó, a quien lo propuso y a quien lo votó. O si, como ocurre hasta ahora, preferiríamos a un juez que resuelva correctamente sin tener que darle gusto a nadie. O sea, hay que reflexionar en eso porque lo que está en juego actualmente es muy delicado. No lo entendemos porque probablemente no estamos en los zapatos de alguien que está esperando sentencia, pero pongámonos en los zapatos, hay que ser empáticos y reflexionar si realmente eso que dice la iniciativa de reforma al Poder Judicial es cierto o no. O sea, solo lo dejaría pues en la mente, ¿no? De quien nos escucha. Gracias. Marco, ¿cuál sería tu reflexión final? Muy personal. Mi reflexión es que el Poder Judicial tiene grandes aciertos, muchas ventajas. Es perfectible, por supuesto, como toda institución, pero yo creo que se debe reflexionar en la manera de mejorarlo y no de destruirlo, sinceramente. Ok, pues muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo de volada, tema muy interesante, se quedaron muchas preguntas en el aire, pero se nos comió el tiempo y pues bueno, es hora de despedirnos por hoy, pero no sin antes en agradecer a toda la fanaticada por su compañía, por supuesto a nuestros invitados, a los licenciados Jesús Antonio y Marco Antonio, a Amaro Chávez por la coordinación, a Cecilia Figueroa por la producción, y ya saben, si tienen sugerencias de algún tema, pues pueden dejarlas aquí en el chat de Violeta. Y pues muchas gracias a nuestros invitados, gracias por ponernos un poquito más en contexto y orientarnos un poco sobre qué es lo que está pasando en la actualidad. Muchas gracias fanaticada, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Gracias Ceci, nos vemos. Gracias a los que nos escucharon, bye bye. Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive.